Comenzamos una serie nueva que es el arsenal de guerra de un cristiano. Y lo primero que vamos a comenzar en esta serie está relacionado a la verdad. Porque la verdad es un arma de guerra en las manos de los hijos de Dios. Sabemos que todo el que está en el mundo, como nosotros cuando estuvimos en el mundo, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero cuando vienes al camino del Señor, solo la verdad puede transformar una mente equivocada. Entonces, desde los inicios, amados, la humanidad, el hombre siempre ha estado buscando la verdad. Siempre está investigando y siempre está buscando esa verdad completa, perfecta. Civilizaciones se han levantado intentando definirla. Filósofos han dedicado su vida a interpretar la verdad. La ciencia ha tratado de comprobarla. La cultura ha intentado adaptarla. E incluso la experiencia humana ha procurado vivir la verdad. Sin embargo, a medida que la historia avanza, algo se ha hecho evidente, y es que no todos llaman verdad a lo mismo. Para algunos la verdad es aquello que puede comprobarse. Para otros es lo que puede razonarse. Para otros la verdad la definen como algo que se siente en las emociones. Lo que yo siento, esa es la verdad. Otros ven la verdad como una sociedad que acepta las condiciones de acuerdo a como yo las quiero plantear. Y hay quienes la reducen a algo personal, a funciones personales de acuerdo a su estado de ánimo. Y de esta manera surgen múltiples expresiones de verdad. Les voy a decir algunas porque son muchísimas. La verdad científica, la verdad filosófica, la verdad experiencial de experiencias, la verdad cultural, la verdad relativa, la verdad creativa o simbólica, la realidad como verdad, que esa la vamos a desarrollar más adelante, porque la realidad afecta la fe cuando la miras como tu verdad. Amén, etcétera. Hay muchísimas más. Ahora, cada una de estas verdades pretende explicar la realidad desde su propio marco, desde su propio enfoque. Cada persona va a tratar de explicar su verdad desde su posición. Por eso hay gente que dice: esa es tu verdad, no la mía. Cree en lo que tú quieras, yo sigo adorando, se ve lindo mi altar. Entonces hay gente que sigue creyendo en su verdad, y gente que dice: esa es tu verdad, no la mía. Otros dicen: yo tengo mi propia verdad. Otros te van a decir: lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Y así vemos constantemente de que aunque muchas de estas verdades que mencionamos pueden llegar a aportar conocimiento por la ciencia, pueden llegar a traer incluso algunos comportamientos, porque la filosofía tiene ciertos principios que cuando los escuchas y los pones en práctica tienen un sentido correcto y ético para la vida. Pero todas comparten una misma limitación. Todas estas verdades tienen una misma limitación. Primero, nacen del hombre. Segundo, dependen del hombre. Y tercero, pueden ser modificadas por el hombre. Y el problema con esto, amados, es que esas verdades cambian con la evolución. Cambian y hasta se contradicen, y en muchas ocasiones se corrompen, porque son verdades de hombres. Y con esto, mi amado, se crea un problema. Se crea un problema porque muchas verdades al final terminan desarrollando que no hay ninguna verdad perfecta. Porque la verdad, para ser verdad, no puede cambiar por lo que la gente interpreta que es verdad. La verdad se puede adaptar al pensamiento humano. Eso es lo que la gente a veces dice. Pero la verdadera verdad no se puede adaptar al pensamiento humano. La verdadera verdad no puede someterse a la cultura. Quiere decir que lo que la cultura dice, eso tengo que aceptar. Acá no hay ninguno que se considere perro o gato, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura trata de hacer que algo que es ilógico, que Dios no creó, se vuelva a un patrón para la vida de una persona. Quiere decir, es algo cultural. Y yo sé que la mayoría de los que está haciendo eso lo hace por broma, porque está ahí para divertirse. Pero si hay otros que lo hacen por conciencia
Ellos necesitan conocer esta verdad, la verdad de Cristo. Amados, la verdad no puede evolucionar con las generaciones. Dios es inmutable, Él no cambia. Él puede hablar a cada uno de manera diferente, darle un propósito y una meta diferente, pero la voz de Dios es la misma, porque es su palabra. Y aquí es donde surgen preguntas que muchas veces la historia, la teología y hasta la misma eternidad, la gente tratando de entender la verdad. ¿Existe una verdad que no cambie? Hay gente que dice, ¿existirá una verdad que no cambie? ¿Existirá una verdad que no evolucione con el pensamiento humano? ¿Existirá una verdad que sea absoluta y plena y perfecta? Yo les digo que sí hay una verdad. Hay una verdad que es plena, hay una verdad que es absoluta, y es la verdad absoluta de Dios, por la cual nosotros estamos aquí hoy. Amados, la Escritura rompe con un sistema humano de pensamientos errados, porque presenta a la verdad como fuente divina. La Escritura presenta la verdad de Dios como una fuente divina, no como un concepto, no como una teoría, no como una filosofía, no como una fuente humana, sino como una fuente divina. Por eso, amados, la Escritura revela que la verdad no se originó en la mente del hombre. La verdad no se originó en la mente del hombre, sino en la naturaleza misma de Dios, porque Dios es verdad. Dios no es que conoce la verdad, no, Él es verdad. Así como Dios es amor, la verdad también es un atributo de Dios. Él es verdad. Él es verdad. Dios no solo dice la verdad, Él es verdad, y la verdad está en su palabra, y la verdad se encarnó en Cristo, se hizo verbo, se hizo carne la verdad. Por lo tanto, aunque existan muchas expresiones de verdad, todas están evaluadas y alineadas a mentalidad humana. Solo hay una que es perfecta, y es la verdad de Dios. Y es a partir de aquí, amados, que iniciamos este estudio. Vamos a tener por lo menos 2 o 3 clases hablando sobre la verdad, porque vamos a ver de dónde nace la verdad en el hombre, cuándo es que se origina la verdad de Dios en el hombre y todo lo que trae. Aparte, vamos a ver una de las verdades que más perjudica tanto a hijos de Dios como a no hijos de Dios, y es la realidad como verdad. Cuando tomas la realidad como verdad, tu fe pierde fuerza. Amados, yo quiero que entiendas algo. Solamente cuando entendemos cómo funciona cada tipo de verdad, solamente cuando entendemos cuál es el alcance que tiene la verdad de Dios y cuáles son las limitaciones que tienen las verdades de este mundo, vamos a poder recibir la verdad absoluta de Dios. Por eso yo quiero, antes de profundizar en la verdad absoluta de Dios, quiero hablar un poquito sobre los tipos de verdades que le mencioné. Y el primero que tengo es la verdad científica. La definición de esta verdad se basa en observación, medición, experimentación y comprobación empírica de fenómenos naturales. Esa es la verdad de la ciencia. La unidad y aporte que tiene es que permite avances médicos, porque la ciencia permite avances médicos, permite avances tecnológicos y explica procesos físicos del universo. Podemos tener mediciones de tornados, de terremotos, es decir, hay verdades de acuerdo a leyes naturales. Ahora, eso que ayuda a la mejoría de la calidad humana. Pero, ¿cuál es el peligro que puede tener esta verdad? Cuando pretende explicar lo espiritual. Cada vez que la ciencia trata de explicar lo espiritual, ocurren 2 cosas: o el científico se convierte, o simplemente se aferra a una idea que él sabe que no tiene respaldo. Porque ¿cuántos saben que Einstein era cristiano? ¿Cuántos científicos famosos se volvieron cristianos? ¿Cuántos se dijeron llamar ateo y trataron de demostrar la no existencia de Dios y terminaron siendo creyentes, hijos de Dios? Por eso, amados, el peligro de la verdad de la ciencia no está en lo que ella proporciona para el bienestar del ser humano. El peligro está en cuando ella trata de explicar lo espiritual, cuando niega lo sobrenatural y cuando absolutiza todo lo que no puede comprobar. Cuando le da un golpe diferente. Por ejemplo, los milagros no existen.
Todo tiene una explicación médica. La ciencia va a tratar de esa manera. La sanidad divina es sugestión mental. Si tú crees que te puedes sanar, te sanas. La oración no cambia nada, solo calma emociones. Estos son algunos pensamientos de personas que han manifestado la verdad por respecto a la ciencia. Y esto trae un límite con Dios. La ciencia solo puede estudiar lo creado, pero no al creador. Entonces, la verdad de la ciencia nos permite conocer lo que hacemos, dónde estamos, los beneficios para mejorar ciertas cosas en la calidad de un hijo de Dios o de no un hijo de Dios, de todo ser viviente, pero tiene limitación. No puede estudiar al creador. Romanos 1:20 dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que la ciencia puede explicar procesos, pero cuando niega lo espiritual, se vuelve limitada. Se vuelve limitada. Primera carta a Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estamos entendiendo que cuando Pablo hablaba era otro tiempo. Hoy entendemos que no es que la ciencia es falsa, pero cuando intenta quitarle a Dios lo que es de Dios, ahí entendemos que no es correcto. Pero lo que aporta, que sea como bendición. Amados, cuando la ciencia pretende negar a Dios, deja de ser conocimiento y se vuelve oposición. Todo lo que la ciencia trate de demostrar que no viene de Dios, se convierte en oposición. Por eso un hijo de Dios tiene que tener la mente bien clara lo que es la verdad, para que no caiga en los engaños de las astucias de este mundo, de lo que trae con respecto al enemigo. Número 2, la verdad filosófica. Nace del razonamiento, de la lógica y la reflexión sobre la existencia, moral y propósitos. ¿Qué es lo que tiene como utilidad y como aporte? Estimula pensamientos críticos, explora preguntas existenciales y analiza ética y conducta. Quiere decir que tiene cierto aporte la verdad filosófica, cierto aporte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el peligro de estas pequeñas verdades filosóficas? 1, especulación sin revelación. 2, sistemas contradictorios, porque hoy un filósofo dijo esto, pero 20 años después dice, no, eso no era así, eso era de esta manera. Quiere decir que ya hay contradicción. Hay contradicción. Y número 3, humanismo que desplaza a Dios. Quiere decir que aunque tiene ciertos proverbios, frases que suenan muy lindos, hay que tener cuidado para no caer en el engaño. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las distracciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiere decir que no todo razonamiento humano te conduce a una verdad divina. Razonamientos humanos te conducen a una verdad, pero si no está relacionado a la palabra de Dios, cuidado. Cuidado. La lógica humana, amados, siempre será inferior a la sabiduría de Dios. Primera carta a los Corintios 1:25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quiere decir que Dios está adelante. Algunos ejemplos reales en cuanto a la verdad filosófica. Algunos dicen: lo importante no es Dios, es ser buena persona. Yo te pregunto, ¿te salvas por ser buena persona? Nadie se salva por ser buena persona. La palabra de Dios dice que el único bueno es Dios. La bondad que hay en nosotros es porque Él nos sacó del lodo, nos quitó el churre, el polvo, el moho, todo lo que tenía, nos limpió con la sangre de Cristo y hizo que tuviéramos valor por Él, no por nosotros. Quiere decir que esta verdad simplemente va a añadir atraso a la vida espiritual. Otra frase: el cielo y el infierno son estados mentales. No existe el cielo, no existe el infierno. Yo les digo algo, amados.
Yo prefiero creer que hay un cielo que me espera a que el día que yo me muera, porque toditos nos vamos a morir, a que el día que yo me muera, yo me tope con un cielo donde no voy a entrar por no haber creído. Yo prefiero creer y creer. Si el día de mañana no existió, no importa, pero no perdí nada. Malo es que no habiendo hecho lo que tenía que hacer, me tome por pecado y me pierda lo que Dios me ha regalado. Entonces, ese es mi consejo. Otra frase: cada quien crea su propia vida. Esas son frases filosóficas. Tú creas tu propio destino. La palabra de Dios es clara, amados. Él es soberano y Él dice que el hombre puede escribir torcido, pero Él endereza. No importa dónde te quieras desviar, cuando Dios te llamó, vas a venir a postrarte delante de Él. Amados, la filosofía, la verdad filosófica puede razonar sobre Dios, pero no te permite ver la revelación de su poder. Quiere decir que es limitada. Número 3, vamos a ver la verdad experiencial. Verdad experiencial. ¿En qué se basa? Su función se basa fundamentalmente en vivencias personales, en emociones y testimonios individuales. Quiere decir que si a mí me resultó cometer adulterio, a otro le va a resultar. Si a mí me resultó ofender a alguien, a otro le puede resultar. Quiere decir que es de acuerdo a lo que yo viví, porque quizás cuando alguien hizo algo malo, tuvo un resultado positivo. Quizás un día alguien, ya te cansaste de que te hablara mal, de que te dijera las cosas, y dijiste un día: hoy me voy a levantar con todo. Y ese día te pusiste por encima de la persona, dejaste de estar debajo, te pusiste encima. Y voy entonces a tomar los consejos de mi papá cuando era chiquito: al que venga más grande que tú, agarra un palo y una piedra, pero no te quedes dado. Eso es lo que está hablando, eso es lo que nos está enseñando. De acuerdo a lo que él vivió, él me lo enseñó. No importa quién sea, pégale con lo que sea. Pero la verdad de Dios no dice eso. La verdad de Dios no dice eso. ¿Cuál es la utilidad y el aporte que tiene una verdad experiencial? Produce aprendizaje práctico. Quiere decir que en la vida vamos a ir teniendo aprendizaje por errores, por las cosas vividas. Genera convicciones personales y fortalece la empatía. ¿Por qué? Porque en la medida que vivimos procesos, los procesos no son solos, son con otras personas por lo general. Entonces, pero la palabra de Dios sustituye eso. La palabra de Dios dice que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Quiere decir que mis padecimientos es porque Cristo está haciendo algo nuevo en mí, no porque mis emociones me controlan, porque el corazón del hombre es engañoso. Quiere decir que si yo me quedo con la verdad experiencial, estoy dándole lugar al corazón por encima del de Dios. Ejemplo: yo dejaré de ir a la iglesia porque me hirieron. ¿Cuántos se han sentido heridos en una iglesia? Yo me sentí herido en una iglesia, literal. Yo me he sentido herido, pero no dejé de ir. No dejé de ir. Y no porque yo dije la frase: yo voy a la iglesia no por el hombre, yo voy por Dios. Esa es una frase muy equivocada, eso no es bíblico. Porque cuando la gente viene a la iglesia por Dios y no por el hombre, entonces estás mirando al hombre por encima de tu hombro. Y Pablo dijo: mira a los demás como inferiores, o mejor dicho, mírate a ti como inferiores a los demás. Y de eso también vamos a desarrollar después, porque vamos a tener un arma nueva también que vamos a hablar. Ahora, otra frase: yo no creo en pastores o líderes porque tuve uno malo. Cuando la persona hija de Dios mete en la misma cajita como hace la gente del mundo, meten a todo en una misma cajita, simplemente maldicen su propia generación. Mujeres que han dicho: todos los hombres son iguales, por una experiencia o por dos. Hombres, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás estableciendo una fortaleza mental, estás estableciendo una creencia en tu mente. Quiere decir que todos los hombres que van a venir a la vida de esa persona que lo declara van a ser malos. Pero cuando cambie su mentalidad va a decir: este me salió malo, pero Dios me tiene uno mejor. Esta no me convenció, pero Dios me tiene una mejor. Porque hay que romper la fortaleza mental. Porque uno atrae, porque ya declara con fe. Al yo decir algo que maldice, y lo vimos el domingo en la palabra, todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que sale que es maldición, nos ata a ello. Y todo lo que sale de nuestra boca que es bendición, también nos ata a ello. Otro ejemplo:
Yo oré y no pasó nada, así que la oración no funciona. Amados, no siempre que oremos va a pasar todo de manera inmediata. Hay fe que tienes que sostenerla. Hay fe que es inmediata, que responde. Quiere decir que las experiencias personales se vuelven una regla universal. Esto es lo que ocurre con la verdad experiencial. Quiere decir que lo que yo vivo, para el que cree en esta verdad, lo que yo vivo es mi verdad. No importa lo que la Biblia dice, no importa lo que te aconsejen, mi verdad es lo que yo vivo, lo que yo experimento. Y no le da lugar ni tiempo al Espíritu Santo de que corrija lo que has vivido mal o la consecuencia de lo que hemos cosechado. Cuando leemos Proverbio 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La verdad experiencial tiene límites, no te aferres a ella. Lo que parece correcto para ti puede dejarte muy lejos de la verdad de Dios. Y Jeremías 17:9 dice, 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiere decir que las emociones no son un termómetro confiable para la verdad. Todos tenemos emociones y están ahí porque Dios ahí las puso, son necesarias, pero que tus emociones no definan la verdad de Dios. Quiere decir que hay un límite frente a Dios en esta verdad, y es que la experiencia debe someterse a la verdad revelada, no al revés. No al revés. Número 4, verdad cultural. Verdad cultural. Esta verdad se forma dentro de tradiciones, normas sociales o costumbres, ya sea de un pueblo, de una nación o de un territorio. Quiere decir que se forma de tradiciones. ¿Cuántos de niños los llevaron, perdón pastora, voy a usar tu frase, cuántos de niños los llevaron a un médico? ¿Cómo es? Ñana, a un médico, no médico de hospital, de esos que en su casa hacen su brebaje y sus cosas. ¿A cuántos los llevaron? O cuántos quizás llevaron también a sus hijos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque es tradición de que había que llevarle al médico para que curara el empacho, para que le quitara el mal de ojos, para que le quitara todos los bichitos que habían sus. Entonces, esto es algo peligroso, amados. Toda verdad cultural atrasa la bendición de Dios. ¿A cuántos les costó soltar las imágenes? Yo tenía en casa de mi mamá y papá imágenes desde el techo hasta el piso. Hasta había una foto mía donde se prendía vela, no mentira. Yo les digo, amados, es difícil a veces soltar la tradición. Entonces, la verdad cultural es dañina cuando no está relacionada a la verdad de Dios. Porque hay culturas que son buenas. Me siento a la mesa y agradezco lo que voy a comer. ¿Cuántos sin estar con Cristo agradecían? ¿Cuántos no vieron a su abuelo, a su papá? ¡Ey, todavía no coma! Vamos a dar gracias a Dios. Y no eran creyentes, pero era una cultura. Esa cultura es buena. Vamos a darle al vecino, vamos a compartir algo. Es una verdad bíblica, es cultural. Y el pueblo paraguayo es solidario. Entonces hay culturas que son buenas, pero hay otras que contradicen la verdad de Dios. Utilidad y aporte de la verdad cultural. Ordena conveniencia social. Preserva identidad colectiva, porque hay una identidad colectiva a causa de la cultura y hay una identidad que viene de parte de Dios. Identidad colectiva, 8 de diciembre. Identidad colectiva, hoy es el día de mi santo patrono. Me voy al lugar donde. Y yo con esto no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, pongo un parche, no estoy hablando mal, no estoy diciendo algo en contra de ello, estoy hablando de cultura, de donde yo también vengo, entonces cuando la cultura, y les voy a poner un ejemplo, y perdón, porque sí tengo que poner un ejemplo, no puedo mentir. Cuando entendemos la verdad cultural, entendemos que la tradición cultural es algo que trae retraso espiritual. Por años se adoró a alguien que no se tenía que adorar, y que este año alguien con autoridad dijo, eso no se adora. ¿Saben de lo que estoy hablando? El Papa este año dijo que no se adora a María. Entonces, ¿qué pasó? Que una cultura de hombre,
Y yo estuve ahí, amados, y me costó soltar con eso. Pero cuando la verdad de Cristo vino a mi vida, hasta la brujería, la hechicería y todo lo que había conocido, se fue. Pero era necesario conocer la verdad. Ahora, ¿cuál es el peligro que trae? Distorsionar pecados. La verdad cultural distorsiona el pecado, legaliza las cosas que no son de Dios como religiosas, y esas tradiciones reemplazan la verdad divina. Ejemplos, voy a poner otros ejemplos. Vivir juntos sin casarse ya es normal, y antes nadie salía de su casa. La señorita a los 16 o a los 15 se iban. Yo me acuerdo que mi abuela decía: tu abuelo vino como a los 15, a los 14, y mi mamá le dijo: no, a los 16 te la voy a dar. Entonces ellos esperaban para salir. Hoy no, pero ya es normal vivir, vamos a juntarnos. Gente en la propia iglesia que no se casa, simplemente se junta. ¿Por qué? Porque la cultura normalizó lo que antes era pecado. Todos beben, eso no es malo. Es cierto, todos beben, pero todo es lícito, pero no todo conviene. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que la cultura ha empezado a definir como bueno. Otra frase que lo escucho es: la infidelidad es común hoy. Cualquiera tiene un error. Nadie tropieza porque tropecé y me la encontré en una cama o me lo encontré en una esquina. Mentira del diablo. El que tropieza en infidelidad es porque ya lo pensó, ya lo maquinó, o por mucho tiempo abrió una puerta. Y esa brecha pequeña hizo que la puerta después no se pudiera cerrar. Gente que juega con la gracia de Dios porque vive en una verdad cultural que daña y rompe toda la vida que Dios le ha dado por el Espíritu. Amados, Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amados, cuando la tradición reemplaza la verdad, la religión se vuelve vacía. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, amados, que la cultura no debe moldear la verdad de Dios. No debe moldear la verdad de Dios, sino que la verdad de Dios debe transformar la cultura del lugar de donde estamos. Y la única forma de que la cultura sea transformada es cuando los hijos de Dios deciden caminar en la verdad. Porque adorar en espíritu y en verdad no es cantar bonito. Adorar en espíritu y en verdad es vivir una vida de obediencia, donde tú dices: Señor, sí, es cierto, tengo debilidades, pero te la confieso, ayúdame a perseverar, ayúdame a avanzar, yo camino en tu verdad, yo voy a manifestar lo que tú me has enseñado por tu palabra. Amados, la cultura tiene un límite. La cultura puede manipular generaciones. La verdad divina no manipula, se revela a sí misma y transforma vidas. Verdad relativa. La verdad relativa es afirmar que no existe verdad absoluta. Quiere decir que la verdad relativa afirma que no existe una verdad absoluta, que es la verdad de Dios, y que cada individuo define su propia verdad. Es decir, que yo puedo definir mi propia verdad. Eso hice muchos años. Y mientras me ocupé de definir mi propia verdad, año tras año de mi vida, tropecé, me caí y fui totalmente desechado hasta que entendí. Amados, la utilidad o el aporte que trae al ser humano la verdad relativa es que promueve tolerancia social y reduce imposiciones ideológicas. Quiere decir que aquella persona que decide vivir en la verdad relativa promueve algo que se llama tolerancia social. Voy a tolerar todo. Y cuando nosotros vemos lo que no está bien delante de Dios, no lo juzgamos, pero sí clamamos y oramos para que esa alma conozca a Cristo. No es que promovemos tolerancia, pero sí oramos por esas almas que necesitan. Hay un peligro, amados, y es que esta verdad niega lo absoluto de Dios. Esta verdad justifica cualquier conducta y destruye responsabilidades espirituales.
Ejemplos: no me juzgues, así soy yo. Ese soy yo, así nací. Vete al vientre de mi madre, cámbiame ADN. No, para eso está el ADN de Cristo. Solo tienes que dejarte transformar. Otra frase como: mi verdad es diferente a la tuya, o para mí eso no es pecado. Y es cierto, la palabra de Dios dice que lo que crees que es pecado ya te cuenta por pecado. Pero cuidado con lo que crees que no lo es y sí lo es, porque la palabra dice que a las cosas buenas llamaremos malas y a las malas llamaremos buenas. Quiere decir, amados, cuando leemos Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla. Imagínate lo que es. ¿Cuántos son seres de luz en este lugar? Imagínate que cuando nosotros decidimos vivir nuestra propia verdad, estoy haciendo de esa luz tinieblas. Y lo vamos a analizar más adelante. Y de las tinieblas, luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir: yo soy feliz con mi amargura? A mí mi amargura me alimenta. Yo siento que de esa manera estoy mejor. Realmente, amado, yo he escuchado gente. Y la palabra de Dios dice que la amargura es una raíz que contamina a todos, hiere a otros, destruye matrimonios, familias. La amargura no es buena, es enemiga de todos los santos. Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo hijo de Dios se convierte en sacerdocio, sacerdote, linaje escogido, nación santa. Pero todo hijo de Dios deja de ser rey cuando hace lo que quiere y no lo que Dios dice que tiene que hacer. Y esto es lo que estaba pasando, y es lo que muchas veces la palabra dice: porque en los postreros días el corazón de muchos se enfriará. Y no está hablando de los del mundo, el corazón ya está frío como lo tuve yo antes de venir a Cristo. Está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. Y eso es lo que está diciendo: en estos días no había rey en Israel. ¿Cuántas veces gente puede venir a la iglesia sin corona? No porque se despojó en humillación delante del Señor, como los dos ancianos que tiraron sus coronas, sino que vienen simplemente para cumplir con cultura religiosa. El domingo es del Señor. Como mamá cuando era chico, que me decía: el domingo usted se baña antes de almorzar, usted almuerza y usted se pone su ropa más linda, porque es domingo. Y yo tenía que, el domingo, sin salir a ningún lugar, yo tenía que tener mi ropita de domingo, porque era tradición, era cultura. ¿Era malo? No. Pero así mismo son las cosas malas, se vuelven cultura y tradición. Como también aprendí otras cosas que no voy a mencionar ahora porque no viene al caso. Amados, cuando cada uno define su propia verdad, el resultado es desorden espiritual. Eso ocurre con la liberación, eso ocurre con la oración. Cuando una persona está orando con el micrófono en voz alta, el resto no tiene que hacer su oración personal. El resto tiene que estar afirmando, porque la palabra de Dios dice que el sí es el amén de Dios. Entonces, si una persona está orando por las almas, yo estoy escuchando su oración y estoy afirmando su palabra. Señor, Padre, liberta las armas, sácalas de la boca del diablo. Sí, Señor, envía ángeles, Padre, corta todo lo que tenga que cortar. Sí, libera las armas. Señor, envía, Señor, obreros a tu mies, Señor. Sí, Señor, multiplica los obreros, los que están en casa. Estoy, ¿qué? Apoyando. Entonces, tenemos que entender, amados, que cuando cada uno define su propia verdad, trae desorden. En la liberación, si uno está ministrando, el resto no puede estar. Sale demonio de Belcebú, sale demonio de lechuza, sale de... No. Uno echa afuera, el otro está respaldando al que está trabajando. Yo a veces le digo a Hilda: quédate vos. Edith, quédate vos. Mi esposa se queda vos ministrando, otro se queda con ella. Pero no es que todo el mundo está echando fuera el demonio, porque eso es desorden espiritual. Desorden espiritual. Desorden espiritual. Al final vamos a tener tiempo para hacer las preguntas y hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, amado? Si hay desorden, los demonios no se sujetan al desorden, porque el propio Satanás, el propio Jesús dijo que ellos están ordenados. Ellos tienen todo ordenado, un sistema ordenado. Y cada hijo de Dios que intenta definir su propia verdad está desobedeciendo a la unidad que tenemos que tener en Cristo Jesús. Entonces, cuando la iglesia está aquí y alguien está ministrando al frente,
y hay alguien que se está liberando, alguien que está llorando, alguien que está pasando algo, aunque tú no escuches lo que pasa porque ya no uso micrófono para ministrar, usted simplemente desde su lugar puede estar haciendo dos cosas. No curioseando a ver qué es lo que pasa. Salió una serpiente, no, echó sangre, no. Dos cosas debemos hacer. Señor, envía tus ángeles, cobertura, la sangre de Cristo sobre el que ministra. Padre, que ahí está. Señor, envía, Padre. Y no sé, y todo lo que venga, ahora no me viene a la cabeza, pero apoyando al que está ministrando. O dos cosas. Señor, me estoy preparando para ti. Algo tiene que pasar cuando pasa al frente. Señor, mira, mi corazón está quebrado. Señor, vengo con amargura, vengo con tristeza. Padre, hoy vine con un dolor, sáname. Y estoy en ese lugar haciendo dos cosas. Dos cosas, no distraído, conversando, haciendo cualquier cosa. No. Dos cosas. O apoyo al que está ministrando, porque somos un cuerpo. Y la unidad de tus palabras, lo que tú declaras allí, hace que lo que pasa aquí tenga resultado. No es el pastor que hace sanidad, es el poder de Dios. La vez pasada aquí vino un joven que trajo Lucía. Yo oré por el joven, Hilda oró por el joven, y el Espíritu Santo me hizo llamar a Lorena para que orara por el joven. Lorena oró por el joven y me dijo cuando se levantó de tocar, le dije, tocarle su pie. Fue así, ¿verdad, Lorena? ¿Verdad? Tocarle su pie. Cuando se levanta me dijo, pastor, el Señor me mostró cómo sus huesos se unían. ¿Cuántos días pasaron que se unió sus huesos, Lucía? 3 días, una semana. Y tenía que pagar 20 millones era por su operación. Fui yo, un cuerpo unido. Entonces, con esto que quiero decir, iglesia de avivamiento no es solo que el pastor ore o que uno de ustedes ore en su casa. Avivamiento es unidad. Todos unánimes, unidos, desciende el poder de Dios. Por eso la verdad, amados, la verdad que está relacionada, la verdad relativa, limita, amados, limita. Ahora, número 6, son 8. Verdad creativa o simbólica. Se comunica mediante arte, literatura, metáfora o expresiones simbólicas. Vamos a ver un pasaje. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amado, la verdad del evangelio no es un mito ni una narrativa simbólica. Es algo real. Es algo real. Primera carta a los Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué? A lo espiritual. No puedes acomodar lo carnal y natural a lo espiritual. No, lo carnal y natural va a ser transformado por lo espiritual. Lo espiritual transforma. Quiere decir que lo espiritual no se comunica desde la imaginación humana, sino desde la revelación divina. ¿Qué es lo que trae como aporte o utilidad esta verdad? 3 cosas. Transmite realidades profundas, comunica emociones y valores y facilita enseñanzas figurativas. Estas realidades profundas no son divinas, son realidades existenciales, naturales. ¿Cuál es el peligro? Confunden símbolo con realidad. La cruz de Cristo ya está vacía, amados. Cristo ya no está en la cruz. No tengas una cruz en tu casa con un Cristo ahí. No está ahí, la cruz está vacía. Celebramos a un Cristo vivo y resucitado, y eso es lo que nosotros somos nosotros, resucitados por el poder del Espíritu. Las cosas viejas pasadas, tenemos vida ahora. Otro peligro: interpretaciones subjetivas, y usa estas cosas para distorsionar la verdad de Dios. Ejemplos reales: usar frases espirituales sin verdad bíblica. El universo conspira a tu favor. Suena lindo, ¿verdad? Che, Arnaldo, el universo conspira a tu favor. Suena lindo, pero no es bíblico. ¿Qué universo yo le estoy declarando a él? Arnaldo, lo que Dios creó, la magnitud de la extensión de su gloria y su gracia. Algo está moviendo sobre ti.
Diferente es cuando involucras a Dios, no cuando tomamos frases, porque hay muchas frases lindas que a veces la aplicamos como algo de la Biblia y no es bíblico. Otro, películas que presentan a los ángeles, al cielo o a los demonios como fantasía. Los demonios existen, los ángeles existen, el cielo existe, el infierno existe, todo existe, pero te lo ponen como que es una realidad subjetiva para que no creas en ella y afecta. Amados, es tiempo de entender que esta verdad, la verdad creativa o simbólica, puede ilustrar la verdad, pero no reemplazarla. No la va a reemplazar la verdad de Dios. Número 7, la realidad como verdad. Acá solo voy a hacer una introducción, después vamos a desarrollar este punto. Como definición es la verdad basada en lo visible, lo circunstancial, lo tangible, diagnósticos, crisis, escenarios presentes. ¿Qué es lo que nos permite o qué aporte trae? Permite diagnóstico real. Te vas al médico y te dicen, tienes esta enfermedad. Te vas a un psicólogo y te dice, tienes falta de perdón. Te vas a un psiquiatra y dice, vos tenés un cable suelto. Es decir, te permite ¿qué? Diagnosticar algo real. ¿Qué te hace cuando tú conoces tu realidad? Conocer la realidad no debería limitar la fe. Conocer la realidad debería producir prudencia. Te vas al médico, en tu chequeo te dicen, tu azúcar ya no está normal. No eres diabético, pero tu azúcar no es normal. No es para asustarte, ya soy diabético, ya declaro la palabra, mira, cangrena en los pies me va. No. No es para declarar, esa realidad es para que seas ¿qué? Prudente y comiences a tener un tratamiento con tu vida para que no caigas en esas cosas. Ejemplos, el médico dijo que no hay cura, no hay esperanza. Eso puede ser una realidad, pero tú por fe puedes decir, yo anulo todo decreto médico, yo anulo todo resultado médico, porque yo tengo un Dios que sana. Mi matrimonio no tiene solución, se acabó el amor, entonces no amaste, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor y los que viven en Dios tenemos que manifestar amor. Y en Romanos dice que el amor sea sin fingimiento. Entonces, ¿qué dice? Declaraciones, mi matrimonio no tiene solución. Tiene solución. Para los que dicen, lo único que no tiene solución es la muerte. Mentira, la muerte es la antesala a la vida eterna, a la gloria con Dios. Tiene solución. ¿Por qué? Porque la muerte ya no se enseñorea de los hijos de Dios. Ya fue derrotada. Otra frase, yo siempre he sido así, no voy a cambiar. Mi familia nunca va a convertirse. Son realidades por cosas que estás viendo a tu alrededor, pero que esas cosas no te aten a que tu fe se ponga por el piso. Quiere decir que la misma persona obstaculiza la fe por su creencia. Segunda carta a los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vean la prédica del domingo otra vez. Después vamos a hablar Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham y Sara tenían una promesa, pero esta promesa estaba como que tardando demasiado. Pero aquí claramente dice que la fe no ignoró la realidad. No ignoró la realidad, pero tampoco se sentó en su realidad. Se fortaleció en su fe y esperó. Y número 8, verdad absoluta. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
La verdad no es un concepto, amados, la verdad tiene nombre y es el Cristo encarnado. La verdad es Jesucristo mismo. Cuando leemos Hebreos 6:18, la versión BLS dice: ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Quiere decir, amados, que esta es la verdad absoluta. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo hará. Lo que Dios te habló, lo hará. ¿Saben que Dios habla? Y cuando Dios habla, Él cumple. Lo único que limita el poder de Dios en tu vida es lo que tú crees. La creencia es lo que va a limitar el poder de Dios. La creencia, lo que tú crees. Amados, la verdad absoluta se sostiene porque Dios no puede mentir. La verdad absoluta se sostiene por el poder de Dios, porque eres verdad. Definición: la verdad absoluta es la verdad universal, eterna e inmutable. No depende del tiempo, ni de la cultura, ni de percepción humana, sino que existe independientemente de quien acepte su verdad o no la acepte. Es su verdad. ¿Qué aporta? Sirve como fundamento moral y espiritual, la verdad. Establece lo correcto e incorrecto de manera definitiva. No es que hoy algo es bueno y mañana ya no es bueno, es malo, no. La verdad de Dios establece algo como correcto o incorrecto de manera definitiva. No tiene sombra de variación. Se adapta para provee estabilidad doctrinal. La verdad de Dios provee estabilidad doctrinal. ¿Cuál es el peligro de la verdad de Dios? No hay peligro. El peligroso somos nosotros. Los hombres somos los peligrosos. ¿Por qué? Porque el hombre intenta relativizar la realidad. Esto es pecado, esto no es pecado. Esto está bien y esto también pudiera estar bien. Amados, le voy a dar 3 ejemplos. Eso era pecado antes, ahora no es pecado. ¿Cuántas cosas podemos ver hoy que antes eran pecado incluso para la sociedad, pero hoy la sociedad las pone como algo normal? Dios entiende mi corazón aunque yo viva así. Es cierto, Dios entiende nuestro corazón, pero si te aferras a vivir como estás viviendo, Dios no podrá hacer nada con tu corazón. Hay que rendirlo, hay que morir. La Biblia hay que adaptarla a estos tiempos porque está obsoleta. ¿Cuántos escucharon eso? La Biblia está obsoleta, es un libro demasiado viejo. Y la Biblia es un libro que provoca vida. Amados, aquí la persona no niega a Dios, sino que intenta adaptar la verdad de Dios a su conveniencia. Si yo fuera a quitar en mi vida pasada, si me daban una Biblia y yo pudiera haber cortado todos los versículos que estaban en ella, que yo creía que no eran malos, creo que mi Biblia se hubiera quedado con muy pocos versículos. Capaz con las profecías más raras que a veces no son difíciles de comprender por razonamiento humano, solo espiritual. Amados, es interesante esto, pero hay que entender que el peligro no está en la verdad absoluta, sino en la reacción del hombre frente a la verdad de Dios. Frente a la verdad de Dios. Cuando se habla de la verdad absoluta, es importante entender que el conflicto no existe en la verdad misma. La verdad de Dios es perfecta, inmutable e incorruptible. Quiere decir que no se puede distorsionar en su esencia. Quiere decir que el verdadero peligro aparece cuando el hombre intenta adaptarla a su vida. Y esto nos deja 2 posturas incorrectas. Hay 2 posturas incorrectas y estas 2 posturas se aplican a la iglesia. Y la tercera también. Y Juan lo expone de una forma directa. Son 2 errores doctrinales. Primero, bajar a Dios al nivel del hombre pecador. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí la persona está afirmando que tiene comunión con Dios mientras camina en pecado.
Yo tengo comunión con Dios, pero estoy en pecado. ¿Qué implica esto? No niega a Dios, pero redefine su comunión con Dios. Quiere decir que está intentando hacer compatible luz con tiniebla. Está intentando hacer compatible santidad con pecado. Y está intentando hacer una hermandad con la verdad, con la práctica contraria a la verdad. Amados, esta es una postura que en esencia está diciendo: Dios puede relacionarse conmigo sin que yo me transforme por su palabra. Un ejemplo claro de que no busca elevar su vida al nivel de la verdad. Personas así no buscan elevar su vida al nivel de la verdad de Dios, sino que es lo que están haciendo: bajar a Dios al nivel del hombre de pecado. Esto distorsiona y acomoda a Dios a un estilo de vida humano. Se permite cosas de permisibilidad cuando Dios te dice: es pecado, suéltalo. Número 2, subir al hombre al nivel de Dios. Cuando el hombre se quiere poner al nivel de Dios por su propia cuenta. Dice 1 de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que yo no tengo pecado, quiere decir que me estoy engañando a mí mismo. Me estoy queriendo poner al mismo nivel de Dios. Amados, la persona aquí no intenta bajar a Dios, es al revés. Intenta elevarse a sí misma. ¿Qué es lo que ocurre? Niega su pecado, niega su condición caída, niega su necesidad de redención, niega su necesidad de perdón y se autojustifica de manera espiritual. Entonces, esto es algo que hay que evitar. Una esencia clara de esto, amado. Por eso hay que analizar los contrastes de lo que esto provoca. Ambas posturas son opuestas a lo que Dios demanda. Las dos son opuestas. Uno dice: Dios acepta mi pecado, y la otra dice: yo no tengo pecado. Las dos que están mal, pero hay una postura correcta, y es la postura que está en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que hace la verdad absoluta de Dios. Esto es lo que hace la verdad. Quiere decir que confesar, esta palabra confesar implica reconocer la verdad sobre uno mismo, aceptar la evaluación divina y someterse a la luz. No es acomodar la verdad a mi vida, es que yo me acomodo a ella. Aquí aparece, amados, el equilibrio perfecto. Aquí no se justifica el pecado, aquí no se niega el pecado, se confiesa. Se confiesa. Amados, la verdad absoluta, la verdad de Dios, no necesita defenderse de errores humanos, porque ella siempre permanecerá intacta. Pero el hombre sí necesita corregirse por medio de la verdad de Dios. Porque cuando el hombre no quiere someterse a la verdad de Dios, rebajará y tratará de justificar su pecado, o tratará de justificar su orgullo. La única vía de plenitud es reconocer nuestra condición y pedirle al Señor que por su verdad transforme nuestra vida. Amados, estas dos distorsiones que acabamos de ver y de analizar frente a una verdad completa, que es la verdad de Dios, tiene que ser algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, porque dice: entrad a su presencia, entrad en sus atrios. Y para entrar en sus atrios tenemos que entrar con un corazón correcto delante de Dios. Amados, si nosotros no intentamos alinear los sistemas de pensamientos, de verdades que nos han sido impuestas desde que nacimos por nuestros padres, nuestra familia, por la cultura, por la ciencia, por la sociedad, por los colegios, todo lo que nos impusieron como verdad, si no corregimos esa verdad, seguirás luchando con las mismas debilidades y pecados. Seguirás luchando con lo mismo. Cuando el hombre no quiere someterse a la verdad de Dios, busca refugio en otras expresiones de verdad.
Por eso algunos acomodan la comunión a la cultura, otros redefinen el pecado desde su percepción, otros se apoyan en lo que sienten, otros simplemente dicen, Dios me entiende. Y yo quiero, amados, ir entrando en este último punto. Hay una relación entre estas dos posturas y los dos tipos de verdad. Primera de Juan 1:6 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta postura lo que está haciendo es que está sujeta a una verdad cultural, a una verdad relativa, a una verdad experiencial y a una realidad como verdad. Quiere decir que hay una manipulación de creencias, por eso muchos dicen esto. Y sin embargo, cuando analizamos primera de Juan 1:8, tiene también manipulación de los tipos de cultura y está relacionado a verdades filosóficas, a verdades relativas, a verdades experienciales y verdades creativas y simbólicas. Quiere decir que todo esto que hemos visto, estas dos posturas erradas, vienen de creencias, de pensamientos que han sido aprendidos. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar nuestra mente, amados. Hay que renovar la mente. Y quiero cerrar con esto. Si quieres ponerte en pie, vamos a orar. Amados, la ciencia va a explicar, pero no va a salvar. La filosofía te hará pensar, pero no te va a redimir. La expectativa de creer que todo está bien sin mirar al santo te llevará a crear una realidad ficticia. La realidad, amados, muchas veces te va a presionar, pero no determina el resultado final cuando hay fe verdadera. Santo Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu verdad absoluta. Te doy gracias, Señor, porque tu verdad se hizo carne. Te doy gracias, Señor, porque tu verdad reemplaza toda verdad. Porque tu verdad, Señor, ha redefinido nuestra vida, ha transformado lo que somos. Porque solo en Cristo, Señor, podemos conocer lo que verdaderamente, mi Dios, transforma, lo que verdaderamente corrige. En Cristo tenemos la verdad encarnada. Por eso, amados, estamos llamados a imitar la vida de Cristo. Estamos llamados a vivir una vida diferente. Estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser sal. ¿Qué estás haciendo con la verdad que conoces? ¿O qué no estás haciendo cuando no te encierras a leer la verdad que transforma? Te estás conformando con pensamientos, todo está bien cuando sabes que está mal, pero es que la pereza no te permite avanzar, o no le estás dando el lugar al Espíritu Santo que merece. No estás adoptando la postura de rendición, estás dejando simplemente que tu corazón te gobierne y tus emociones te dirijan, cuando el Espíritu Santo te ha dado vida, te ha dado libertad, te ha sacado de todo el lugar de barro, de perdición y de muerte, para que el día que el Señor te llame no te vayas a otro lugar, sino que te vayas al lugar santo, porque Cristo trae vida, Cristo trae reconciliación, Cristo trae perdón, Cristo trae todo lo que necesitamos, amados. Esta cultura no tiene nada que ofrecerte, la ciencia no tiene nada que ofrecerte, aunque te beneficie de ciertas cosas, no es la plenitud de la palabra de Dios, no es la verdad completa. La verdad completa es la Biblia, el tiempo de intimidad, el tiempo de oración, el tiempo que pasamos con Él, que estamos dispuestos a rendir, a entregar, a sacrificar. Todo lo que digamos, todo tiene que ser rendido a los pies del Señor. Todo tiene que ser presentado. Todo lo que tenemos, amados, le pertenece a Él. Todo lo bueno que la gente reconoce de ti o de mí, todo lo que la gente dice que es bueno en nosotros, es porque Dios lo puso ahí, no porque estaba ahí. Simplemente Él tomó todo lo vil y menospreciado y lo transformó en algo bueno, en algo hermoso, en algo bello. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu favor y tu gracia, mi Dios,
Cada vez que entramos delante del trono de la gracia y nos rendimos en tu presencia, hemos visto cómo tu sangre limpia nuestros pecados. Hemos visto, Señor, cómo nuestra mente se transforma y cómo nuestra fe aumenta. En nuestra debilidad hemos visto cómo nuestra fe se fortalece. Porque tu fortaleza es nuestra fortaleza. Porque tu victoria es nuestra victoria. Porque tú, Señor, eres la única verdad absoluta que hay. Y te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.